Bueno, vamos a comenzar con esta nueva sesión que tenemos en este curso Eucopol sobre comunicación europea, desafío y milagro. Y hoy, como bien sabéis, estamos ya en la recta final del curso. No sé si son buenas o malas noticias, pero estamos comenzando el último de los bloques, que es el bloque que tiene que ver con coberturas mediáticas sobre la Unión Europea y que sobre el que vamos a tratar durante las próximas 3 sesiones. La clase de hoy, la del jueves próximo no, que es Semana Santa. La siguiente está prevista para el 25 de abril, la cual en principio estaré yo también. Y posteriormente culminaremos con la última de las sesiones, la última de las clases, que es la prevista para el 9 de mayo. Como sabéis, en ese caso la clase del 9 de mayo, la primera parte la va a dar la profesora Maribel Nieto, que los que estuvisteis desde el principio la recordaréis del primer día de clase, allá por el mes de febrero, cuando hacía frío y los días eran cortos y era oscuro. Y ahora estamos en un clima mucho mejor y culminaré yo esa sesión, si bien digamos que nosotros terminaremos con la conferencia final, que será el día 16 de mayo por la tarde. En ese sentido, quería dar la bienvenida no solamente a los estudiantes que nos están viendo en línea, aquellos que están desde sus casas en cualquier parte del mundo, acompañándonos adelante, por favor. Aquellos que nos están acompañando hoy y que, como bien saben, están más que invitados a participar en la sesión a través de las redes sociales que tenemos instaladas al efecto, es decir, a través de, sobre todo de nuestro perfil de Twitter, en el cual pueden plantearnos las preguntas, las cuestiones que estimen oportunas. Y también quiero dar la bienvenida a aquellos que se incorporan hoy, puesto que, como bien sabéis, este curso está un poco cuarteado y partido a gusto del consumidor prácticamente, y está dividido en bloques temáticos, pero que también nos sirven para que algunos de vosotros venís a algunos de los bloques en base, entiendo yo, más allá de las sabias instrucciones y de las nociones que aquí damos, también por los créditos que podéis llegar a obtener. Por lo tanto, aquellos que han venido para el cuarto de nuestros bloques, pues bienvenidos igualmente al proceso de este bloque número 4 sobre coberturas mediáticas de la Unión Europea. Si hacemos un poco de recopilación de lo que hemos visto hasta la fecha, podéis tener en cuenta que comenzamos el primer bloque, que era sobre comunicación global y democracia. Después hablamos en el segundo bloque sobre esfera pública de la Unión Europea, imagen, percepciones, narrativa, opinión pública. Y después teníamos 2 bloques que, si lo queréis ver así, son los bloques, digamos, esenciales o fundamentales, el corazón de este curso. Y hablábamos siempre en perspectiva lo que se llama de bottom-up y top-down, es decir, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, con respecto a la cuestión de la información y la comunicación y la Unión Europea. De una parte es qué es lo que hacen las instituciones, qué es lo que hace la Unión Europea para desarrollar su comunicación, es decir, estamos hablando de gabinetes de prensa, de relaciones públicas, de comunicación institucional, de comunicación organizacional, como lo queramos llamar así, es decir, estamos hablando de gabinetes. Y en segundo lugar tenemos de otra parte cómo precisamente la realidad europea se ve reflejada en los medios de comunicación. Y es decir, cómo los periodistas reflejan una realidad muy concreta y muy importante o muy trascendente en estos días. Si os quedasteis anoche hasta las 2 de la mañana para ver si había acuerdo, no acuerdo, falta de acuerdo, si hoy salíamos a patadas o no, o mañana mejor dicho, pues bien sabéis que es un tema ahora más o menos trascendente. Incluso por eso nuestros compañeros, nuestros grandes intelectuales estudiantes van a poder exponer un tema sobre el cual ayer anoche hasta las 2 de la mañana no se sabía muy bien cuál era la perspectiva, cuál era el resultado. Bien, por lo tanto, es decir, cómo los periodistas tratan temas ahora mismo, actualmente muy trascendentes, como son aquellos que tienen que ver con la Unión Europea. Ese es precisamente el bloque 4, que es sobre el que vamos a tratar
en la sesión de hoy y posteriormente en las sesiones de los 2 próximos días. Los 2 próximos días que, como sabéis, van a estar un poco salteados porque hasta ahora hemos tenido todos los jueves y de repente el último bloque va a ser un jueves sí, otro jueves no, porque tenemos 2 fiestas. La fiesta de la Pascua, que sería el 18 de abril, que no nos vamos a ver, y el día de Madrid, el día regional, que es el 2 de mayo, que tampoco nos vamos a ver. Por lo tanto, ahora tenemos jueves sí, jueves no, jueves sí, jueves no, jueves sí, ¿vale? Después la conferencia final el día 16 igualmente. Bien, pues para que sepamos de qué vamos a tratar en el día de hoy, hoy tenemos previsto este primer tema, que es sobre la Unión Europea y la prensa, un nuevo orden de la información europea, y sobre la producción de noticias acerca de la Unión Europea, percepciones y actuaciones. Sin embargo, bueno, esta clase la he tenido que modificar un poco en base a algunas incidencias anteriores, como han sido la cuestión de que hemos tenido que retrasar un par de presentaciones al día de hoy. Por lo tanto, mi idea, antes de venir hoy y hasta hace 5 minutos, era la que sigue. Vamos a ver si podemos ejecutarla en tanto en cuanto había una presentación pendiente que no pudo realizarse hace ahora 2 jueves y que estaba prometida para hoy, pero sin embargo no sé yo si van a llegar o no en este caso las chicas o las compañeras que estaban encargadas de esa presentación. No he tenido noticias al respecto, así que supongo que van a estar por aquí, pero bueno, como esto es un imponderable y yo no lo puedo controlar, pues vamos a ver y trataremos de resolverlo en su caso. En cualquier caso, hoy lo que vamos a tratar, o yo voy a comenzar hablando un poquito sobre algo que me dejé por comentar la semana pasada, es decir, voy a terminar como introducción a esta parte de la representación de la Unión Europea en los medios de comunicación, con aquellos que eran los principales desafíos de la comunicación pública europea, es más bien algo que tiene que ver con el bloque anterior, pero que nos sirve muy bien para enlazar con este bloque. Y después vamos a pasar a la primera presentación, a la presentación de los compañeros, que salvo que ahora se me vayan, van a estar aquí y ya los tengo pillados con el lazo y ya no se van a poder escapar. Por lo tanto, esta presentación seguro que la vamos a tener. Y después yo quiero que hagamos algún tipo de práctica que yo tenía preparada también acerca del Brexit. Nunca mejor dicho, porque nunca puede estar más de actualidad como esta semana. La voy a hacer después a la presentación de los compañeros, porque como no sé exactamente qué nos van a presentar, para ver si no es lo mismo o tal, por lo menos para no solaparme con ellos, y en su caso que sean ellos los que se solapen conmigo y yo en su caso tratar de hablar de otras cuestiones. Pero la cuestión es que lo interesante sería que ellos hicieran su presentación, comentáramos su presentación y después nosotros desarrollásemos algún tipo de prácticas o de cuestiones sobre el Brexit que yo tenía preparadas. Posteriormente ya trataremos eminentemente lo que sería la sección 10.1. Empezaré explicándoos algunas cuestiones sobre las que os quiero hablar sobre medios de comunicación y Unión Europea, teniendo en cuenta que esto es un tema que vamos a desarrollar en las 3 próximas clases, esta dentro de 2 semanas y dentro de 4 semanas. Y después tenía previsto culminar con la presentación de vuestras compañeras, la que se quedó pendiente desde hace 2 semanas. Vamos a ver si eso va a ser posible o si me tendré que extender un poco más en otras explicaciones. A lo mejor la faena os la hacen también a vosotros, a los compañeros, porque a lo mejor tenemos que extendernos todos un poco más si ellas no llegasen, ¿vale? Por lo tanto, bueno, esto está un poco en el tintero y en función de vuestras compañeras, si pasan por aquí o no pasan, pues lo arreglaremos de una manera u otra, ¿vale? Bien. Por lo tanto, digamos que este es el esquema a día de hoy. Como de costumbre, un poquito más tarde os pasaré la lista. Tenemos lista nueva. Para los que no han venido todavía, la lista solamente tienen que firmar una X donde corresponda. Después volverá a pasarse a última hora de la tarde para la segunda de las X o la segunda de las firmas. Mejor poner firmas que X, que es más fácil hacer una X que firmar, ¿vale? Y bien, simplemente, como sabéis y como saben vuestros compañeros, pues cualquier cuestión, cualquier incidencia que tengáis, tenéis ahí un micrófono que está por aquí delante y siempre estáis invitados a hablar, pero a hablar con micrófono, porque sin micrófono no nos oyen vuestros compañeros y la grabación no sale bien, ¿vale? Simplemente unas excusas porque esta semana ha habido algún tipo de problema con las grabaciones y están alojadas en el servidor de la universidad, que ayer no estaba funcionando, hoy sí, pero no las hemos podido todavía alojar en nuestra página web. Es decir, que nuestra página web todavía
no tenéis todas las sesiones de... perdón, todos los vídeos de la última sesión, de la sesión de la semana pasada. Aquí realmente no está todo, sino solamente está un trocito, que realmente es la segunda de las partes, donde pusimos aquel vídeo que os gustó tanto de si la ciencia era una cuestión de mujeres o no era una cuestión de mujeres. Bueno, faltan todavía la parte anterior y la parte posterior. De todas formas, lo podéis encontrar alojado en el servidor de la universidad. Hoy ya están funcionando y entre hoy y mañana espero que estén ya alojadas en nuestro propio servidor, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo que os quería comentar. De cualquiera de las maneras, si tenéis alguna cuestión, pues más que bienvenida. Yo quería comenzar hoy comentándoos algunas cuestiones que tienen que ver con los principales retos que tiene la comunicación pública europea, y algunos de los cuales evidentemente ya los digamos que sobre estas cuestiones, algo sobre ellas tratamos en la última de las sesiones. Sin embargo, no las desarrollamos con total profundidad. A mí me gustaría comentaros... Sí, me gustaría comentaros que siempre se habla sobre las posibilidades de que mejore la comunicación pública europea y de qué tiene que hacer la Unión Europea para mejorar su comunicación. Hemos estado desgranando algunos de los factores durante las sesiones anteriores y tenemos que tener en cuenta que evidentemente nos encontramos con un problema de gran naturaleza, en tanto en cuanto configura un desafío, ya que la naturaleza de los problemas y las dificultades con las que se encuentra la Unión Europea, hemos hablado de las policrisis de la Unión, ¿no? Los diferentes tipos de crisis a los que ha tenido que hacer frente la Unión Europea, y por lo tanto es complicado encontrar soluciones unánimes, tanto desde la perspectiva política, eminentemente política, como desde la perspectiva de la solución comunicacional a esas diatribas. Y es evidente que en cualquier caso la comunicación europea bien tendría que tener en cuenta que las políticas de la Unión, o cómo las políticas de la Unión afectan a las vidas diarias de los ciudadanos de la Unión. Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que uno de los principales déficits es que, por lo general, los ciudadanos europeos no siempre son conscientes de cuánto les afectan los logros políticos que se producen en el marco de la Unión Europea, ni siquiera si la actuación de la propia Unión tiene efectos positivos o negativos en sus vidas diarias. Creo que esto lo hemos hablado aquí en estas sesiones, o lo ha hecho algún compañero mío. Hemos hablado de cuál es el porcentaje de legislación aplicable sobre vuestras vidas ordinarias que tiene como procedencia la Unión Europea. ¿Hemos hablado de eso? ¿O lo he hecho en mis clases de periodismo internacional solo? ¿Cuánto creéis que os influyen las decisiones que se toman en Bruselas? En porcentaje, ¿cuánto creéis que que tienen como origen decisiones de Bruselas aquellas cuestiones o aquellas reglamentaciones que os son vinculantes en vuestra vida diaria en los países miembros de los que estáis, que entiendo que es España en este caso? Por allí, Rocío. No sé. Creo que lo comentaste, por ejemplo, la biblioteca había estado financiada por fondos europeos, la biblioteca de aquí de la universidad. Ajá. O también muchas de las becas de estudios que muchos recibimos, o, por ejemplo, inversiones en la red ferroviaria. Muchas también vienen de la Unión Europea y nos influyen directamente a nosotros. ¿Tú a Murcia cómo vas? En tren. ¿Y en tren quién paga el tren? Imagino. No lo sé, no sé si esa vía es alta velocidad, ¿no? No ha llegado todavía. Entonces no sé si... Pero bueno, eso es lo que tenéis allí con todo lo que os corta la ciudad, ¿no? Sí, están en ello. Eso es la llegada, ¿no? La llegada. Entonces supongo que estará con fondo europeo. Vale, bueno, habría que ver caso por caso. Yo no me atrevo a decir que la vía del tren que va a Murcia exactamente esa se ha pagado o no. Me lo malicio mayormente. Y esto tiene que ver con aquellas soluciones que yo tengo en otras diapositivas que a lo mejor os gustan más porque son más visuales, pero bueno, ya que estamos aquí, ya que estamos en Petit Comité hoy, las podemos poner un ratito. Yo siempre os pongo al final de mis sesiones esta, ¿no? Que os digo si la Unión Europea necesita otra comunicación, sobre todo porque tiene que hacerle ver a los ciudadanos cómo influyen en sus vidas, y siempre pongo este ejemplo. Estos son dos edificios en los que yo doy clase.
bueno, en este doy menos clase, realmente ahí tengo mi despacho, pero no doy clase en ese edificio. Este edificio es el Colegio Europeo de Brujas y este es el edificio que tenemos aquí al lado, el edificio 18 de esta universidad, ¿no? Y siempre les digo a los alumnos que tienen que tener en cuenta que, que ellos tienen una serie de facilidades en esta universidad, precisamente porque hay algunas, lo tenéis en una plaquita a la entrada del edificio 18, una buena parte de ese edificio ha sido construido con fondos europeos, igual que pasa en este campus con algunos otros edificios que hay al otro lado, ¿vale? Entonces, y lo que se refería a Rocío era un poquito más a esta otra diapositiva en la que les hago ver, bueno, tened en cuenta, cuando ahora os vais a ir de vacaciones a vuestras casas o no, no lo sé, pero bueno, vais a ir y vais a utilizar unas infraestructuras no solo ferroviarias, sino infraestructuras de carreteras que pueden haber sido pagadas con fondos europeos. A lo mejor os vais a ir de vacaciones a cualquier lugar. ¿Quién se va de vacaciones en avión? Y vais a ir al aeropuerto, ¿no? Y en el aeropuerto, porque si no, no te podrías ir en avión de otra manera, el aeropuerto, pues la nueva T4, una parte de la T4 ha sido financiada con fondos europeos. O si os vais a ¿quién se va a la playa estas vacaciones? ¿Quién se va a la playa? ¿A qué playa te vas? En Almería, pues mira a ver si tiene la banderita azul, ¿vale? Te quedas con tu task o tu assignment para este verano, te iba a decir, estoy yo bien. Para esta Pascua es ver si en la playa a la que vas tiene la banderita azul de la Unión Europea o no, y eso qué quiere decir nos lo cuentas cuando vuelvas, ¿vale? Yo creo que estos son los deberes que cualquier estudiante querría tener, ¿no? Ir a la playa y ver la bandera que hay en la playa, ¿vale? Bien, esto es bajo la lógica en comunicación que te dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Que yo os puedo estar aquí convenciendo de lo buena que es la Unión Europea, lo maravillosa que es, cuánto hace por vosotros, pero eso necesitáis probarlo, ¿no? Y cuando te bañas en el Mediterráneo, en Almería, y ves lo limpia que está la playa, ahí digamos que es cuando experimentas un poco más la Unión Europea. Pero yo, sin embargo, aunque Rocío haya antecedido esta serie de comentarios, que son muy pertinentes además, por ello le doy las gracias, yo lo que me refería era una cuestión más de porcentajes. Es decir, ¿cuánto creéis de vuestra vida diaria que está influida por decisiones que se toman en Bruselas? ¿Un 5% o un 95%? ¿O un 50% o un 10% o un 15%? Quiero que apostéis y que acertéis. Y le haremos un diploma mejor al que acierte, sobre todo en este curso. ¿A quién se le ocurre? Y no acertéis a la primera, ¿eh? Yo creo que más de un 90%. ¿Más de un? 90%. Más de un 90%. Bien, ¿alguien? ¿Todos estáis de acuerdo, un 90%? Tenéis que haberlo dicho antes, que ahora hemos llevado para allá el micrófono. Hola. Sí, oye. Nosotras creemos que entre un 80 y 85. Y, a ver, aprovechando que ya habéis dicho 80-85, hay 90, ¿hay alguien que tenga otra visión distinta que diga, no, para mí es un 3% por lo menos? Lo que quiero es que me fundamentéis, porque está muy bien decir sí, no, 13, pero, bueno, decirme 80 o 90 porque cuando salgo a la calle tengo banderas de la Unión, no lo sé, contadme alguna explicación, porque si no, no hacemos Europa. Es un porcentaje más o menos de cuánto la legislación europea se aplica sobre nosotros en nuestra vida diaria, ¿no? Más o menos, así. Sí, bueno, al final muchas veces no es legislación europea directamente, sino son leyes nacionales que han traspuesto orientaciones europeas, pero vale. Sí, ¿cuánto de lo que tú vives ordinariamente está regulado por Bruselas? Yo creo que es entre un 40 y un 50%. 40-50, 90 por allí detrás, 80-85, ¿alguien da más, menos, regular? ¿Nadie? A ver, ¿por qué crees que es un 40 o un 50? Porque yo considero que, bueno, desde mi punto de vista, sin tener mucha información, creo que los países también tienen su autonomía y sería una locura decir que la legislación europea se aplica en un 90% sobre estas poblaciones, porque sería también afirmar, por otro lado, que estos gobiernos nacionales no tienen o sea, tienen menos capacidad para implantar sus políticas nacionales. O sea, yo entiendo así, a lo mejor me estoy colando. ¿Me puedes repetir un poco? Porque no he pillado exactamente vale, lo que he explicado mal. No, ha sido yo que no estaba atento, no te preocupes. Yo lo que pienso es que los gobiernos nacionales tienen que tener un porcentaje más o menos para poder aplicar sus políticas dentro de sus países.
si nosotros decimos que Europa tiene la capacidad de implementar el 90% sobre nuestros países, lo que por otro lado estamos dando a entender es que los gobiernos nacionales no tienen ninguna capacidad de implantar sus medidas. ¿No? Me parece, como reflexión, me parece muy interesante. Y yo tengo una respuesta muy clara a eso, pero primero quiero que tus compañeros te respondan y si no te respondo yo. A ver, ¿estáis allí detrás? ¿Por qué dijisteis que un 90%? Es como un poco una reflexión sobre lo mismo, pero desde otro punto de vista. Yo creo que el marco europeo no es distinto al marco nacional de los Estados miembros, sino que al final nos hemos reunido todos para hacer políticas en común y demás. Entonces yo no creo que haya una diferencia, simplemente que tenemos unas líneas directivas a partir de las cuales se gobierna y que hay una influencia tanto de la Unión Europea a nivel nacional, incluso en cómo nos sociabilizamos los unos con los otros, que hemos llegado a tener no distinguir una línea divisoria entre la Unión Europea o la vida nacional. Vale. Rocío, por allí, ¿tenéis alguna explicación al dato que habéis dado o no? Sí, básicamente porque aunque no somos conscientes de muchas de las ventajas y beneficios que nos aporta la Unión Europea, sí que estamos rodeados de ella, como había dicho el compañero. Entonces, considero, no sé si hasta ese punto, pero creo que una gran parte, más de la mitad de nuestros beneficios, los obtenemos de ahí, aunque no lo sepamos. Y es más o menos... A ver, yo quería reflexionar con vosotros, porque a mí has dicho, perdona, ¿cuál era tu nombre? Discúlpame. El tuyo. Alejandro, has dicho una cosa muy interesante, que has venido a decir, bueno, es que si nos acercamos a las cifras que dicen mis compañeros, entonces los estados, ¿para qué sirven, no? Porque realmente, si el 80% o el 90% viene de Bruselas, vale, me parece una reflexión muy interesante, sobre todo ahora que estamos en periodos de elecciones. Ahora que estamos en periodos de elecciones y que los partidos, aquí tenéis además 2 elecciones, entiendo que todos vais o podéis votar, por lo menos, y tenemos 2 elecciones, las primeras que son las generales, las nacionales, y las segundas que son las europeas. Y los partidos, sobre todo las nacionales, te prometen que van a hacer de todo, ¿no? Y que te van a dar becas a tutiplén, y que te van a hacer el AVE a Murcia, y a ti donde tú quieras, y que te van a hacer todo. Y luego tenemos unas elecciones europeas que además, como ya sabemos, o como alguna otra vez he dicho, tienen un índice de participación más baja que las elecciones nacionales. Entonces vosotros diríais, joder, pues si tienen participación más baja será porque influyen menos en la vida del ciudadano. Si el ciudadano vota más en las nacionales, será porque son más importantes. Sí, claro. Y si son más importantes será porque los estados, y ahí es donde voy, tienen más competencias y ejecutan sus competencias en base al gobierno nacional que tengamos. Bien. Pues la respuesta es que no, es que esto está todo bastante desorientado, y esto tiene que ver con los juegos políticos, los juegos de comunicación política, y tiene que ver con los sistemas en los cuales nosotros, esto yo creo que lo he dicho en alguna otra de las sesiones, tenemos un modelo, y esto los estudiantes de política sobre todo lo saben, tenemos unos modelos actualmente en los cuales el modelo o el antiguo modelo de Estado-Nación, westfaliano, digamos que está adelgazando. Se habla del adelgazamiento del Estado. El Estado adelgaza, el librito es el Estado, por arriba y por debajo. Por arriba, ¿cómo adelgaza? Muy claro, con la pregunta anterior. La cesión de competencias a una organización supranacional como es la Unión Europea. Es toda la madre del cordero que tenemos con el Brexit. Todo la queja, el llanto y el lamento continuo británico de que ellos no tienen, de que sobre sus vidas les toman las decisiones estos euroburócratas de Bruselas que se gastan sus millones de libras en lo que les da la gana, ¿vale? Entonces, lo que sí es cierto es que cuando un país entra a formar parte de una organización supranacional, lo que hace es que tiene unos beneficios de unas políticas comunes, pero que suponen también la cesión de una serie de competencias. Bien, ese es el adelgazamiento hacia arriba. Luego tenemos el adelgazamiento hacia abajo. ¿Cuál es el adelgazamiento hacia abajo en los países fuertemente regionalizados o federalizados? Sistema autonómico. Sistema autonómico, vosotros sabéis que hay una serie de competencias que están descentralizadas en las comunidades autónomas. Por ejemplo, la más evidente aquí, estamos aquí ahora, la educación. Por lo tanto, a vosotros en universidades, ¿qué os importa más?
el resultado de las elecciones europeas, el resultado de las elecciones nacionales o el resultado de las elecciones autonómicas? ¿Cómo os van a dar más becas para estudiar? ¿En las europeas, en las nacionales o en las autonómicas? ¿La educación qué es? ¿Una competencia que está o no está transferida a las comunidades autónomas? ¿Vale? Por lo tanto, probablemente en educación habría que ver qué tipo de directrices europeas existen para que las leyes autonómicas, digamos que se adecúen a las mismas, pero probablemente en educación lo que os pueda prometer Sánchez, o Casado, o Rivera, o Iglesias, o ya el otro, el del otro partido, yo creo que tiene bastante poca relevancia, porque no van a poder hacer nada. Es decir, podrán hacer, evidentemente, en este caso, y si es... ya dependerá un poco si optáis a las becas del lugar en el que vivís, si tenéis residencia o no tenéis residencia legal en Madrid, o quienes sois de otro lugar la tenéis en vuestra comunidad autónoma, dependerá más de los resultados en vuestra comunidad autónoma o aquí en Madrid que de otros. Por lo tanto, es importante tener esta cuestión en cuenta. Y en base a la pregunta que yo hacía al principio, efectivamente habéis acertado los que decíais que, bueno, se estipula, porque esto es muy difícil de medir, en el sentido de que, bueno, algunas cuestiones son simplemente orientaciones, que hasta el 80% de las regulaciones que os afectan en vuestra propia vida, os afectan a vosotros como estudiantes y a mí, a todos, a los ciudadanos que vivimos en territorio español, vienen determinadas por orientaciones o decisiones de Bruselas. ¿Esto quiere decir que es más importante, las elecciones europeas o las elecciones a presidente del gobierno? O sea, yo no quiero minusvalorar las elecciones a presidente del gobierno, que son también muy importantes, pero tened en cuenta que a lo mejor en vuestra propia vida no son las más decisivas ni las más trascendentes, ¿vale? Por lo tanto, sí que es verdad que teniendo en cuenta esta realidad, hay un problema de comunicación, porque esto que yo os estoy diciendo, yo quiero que preguntéis por la calle a ver. Y no es que os esté contando ciencia infusa ni algo muy complicado, pero esto, el ciudadano medio no tiene ni la más repajolera idea sobre esto. Ellos piensan que lo importante es si gobierna Sánchez, o si gobierna Casado, o si gobierna Rivera, o si gobierna el otro. Y esto está bien, es importante y es relevante para muchas cuestiones, pero a lo mejor no es lo más decisivo para vuestras vidas. Y en tanto en cuanto, evidentemente hay un impacto sobre vuestra propia vida, aquí es donde entramos a valorar la cuestión que tiene que ver con la comunicación en la Unión Europea y por qué o cómo la Unión Europea no ha hecho hasta la fecha lo suficiente y tenía que haber hecho más y mejor. Y ahora lo que vamos a ver a partir de esta sesión es cómo, al revés, cómo los medios de comunicación reflejan precisamente estas cuestiones europeas, porque evidentemente hay un ligazón intrínseco entre cómo Europa trata de comunicar y cómo los medios reflejan Europa ante las audiencias. Son las dos partes del mismo proceso, por eso están íntimamente ligadas. Y en este sentido, bueno, pues digamos que hay cosas por resolver y cosas por hacer. Si nosotros nos atenemos a lo que explica una catedrática en periodismo de la Universidad Complutense, ¿tenemos aquí algún estudiante este año de la Complutense? El año pasado teníamos varios. Este año no, ¿sois todos de aquí de la Carlos? ¿Alguien de la Autónoma hay? De la Autónoma creo que tenemos, pero en línea. Aquí sois todos de la Carlos, ¿no? Vale. Bueno, María José Canel es una catedrática profesora en comunicación política, en periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid, de la Universidad Complutense de Madrid, y digamos que ella trata de estipular cuáles son básicamente los desafíos a los que la comunicación pública europea debe hacer frente en los próximos años para, digamos que precisamente este problema de concienciación de la ciudadanía europea en torno a lo que la Unión Europea hace o cómo influye en sus vidas, se reduzca, digamos, para que este gap, esta problemática, se reduzca de la mejor manera posible, ¿no? Y ella habla, y bueno, no es que lo descubra solo ella, porque sobre estas cuestiones hemos hablado ya en estas sesiones, de que evidentemente existe o que se debería resolver la cuestión de la falta de reconocimiento de la cuestión de la comunicación, ¿vale? En muchos casos, y esto no solamente le sucede al gobierno supranacional, al gobierno europeo, sino también a los gobiernos de los Estados miembros, ha habido un claro
una clara minusvaloración, si lo queréis ver así, de la importancia de la cuestión de la comunicación. De forma que se ha entendido la comunicación, como hablábamos la última sesión, como una especie de apoyo. Bueno, hemos hecho este puente, hemos sacado esta ley o la queremos sacar, ahora ve tú, manda un comunicado de prensa a los medios para que lo reflejen. Es decir, se ha entendido la comunicación como una cosa totalmente colateral, como una cosa totalmente de apoyo, y no como una política en sí misma que debe participar de la propia gestión y de la propia enunciación y del propio diseño de las políticas públicas. Es muy diferente cuando tú entiendes, bueno, yo desarrollo mis políticas y luego tengo un periodista que las cuenta. Eso es una cosa. Esto es simplemente relatarlas, esto es simplemente contarlas. Para eso no necesitas más que un periodista que diga, que te haga el resumencito y ponga el titular. Ahora bien, si a ti te parece que la comunicación es algo más trascendente, tienes que ponerla en el embrión, en la gestión de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la comunicación, entiendes que es básica desde el principio, a la hora de diseñar una política pública, lo que estás haciendo es tener siempre en cuenta esa dimensión de la comunicación, con lo cual la propia política pública en sí misma va a diferir. Es decir, el resultado de la política pública va a diferir en tanto en cuanto tú tienes siempre la variable de la comunicación intrínseca a la propia política. Y estás entendiendo desde el principio que todo lo que estás diseñando vas a tener que comunicarlo. Estamos hablando también en términos de transparencia. Es decir, si tú entiendes que nada puede quedar dentro del cajón, que nada puede estar oculto, que todo tienes que poder explicarlo, ya tu política va a ser distinta. ¿Cómo de diferentes son las cuestiones si nosotros sabemos que o las cuestiones, o las disertaciones, o los trabajos, o lo que queráis, si nosotros sabemos que nos los van a revisar o que no nos lo van a revisar? Si nosotros sabemos que podemos contar lo que queramos o no, o si nosotros sabemos que vamos a tener unos fiscalizadores. ¿Vale? Es decir, cuando la comunicación es intrínseca a la política, se hace de forma diferente. ¿Qué han hecho los gobiernos cuando sabían o han sabido durante mucho tiempo que en este país nadie les fiscalizaba cualquier cosa que hacían, incluso que podían hacer cosas fuera de la legalidad? Hacían lo que querían. Cuando tú comunicas y tienes que comunicar desde el principio, bueno, te planteas las políticas públicas de una manera diferente, ¿vale? Por lo tanto, es una cuestión básica y esencial el hecho de que no, hasta la fecha, sobre todo en Europa, hablamos la semana pasada, años 2009, cuando dijeron, mira, es que vamos en declive, es que aquí no vota nadie, es que esto al final, es que no tenemos constitución europea, es que tenemos crisis económica y financiera, es que tuvimos la crisis del euro. Es decir, a partir de entonces dijeron, bueno, a lo mejor tenemos que pensar en otros términos. También ha existido el problema antagónico, es decir, pensar que comunicando ya se arregla todo. Es decir, tampoco la comunicación es la panacea, y lo dijimos en alguna de estas sesiones. Tú no puedes pretender comunicar en blanco lo que es negro. Tú puedes edulcorarlo y decir que es negro pero con unos matices grisecitos. Pero tú no puedes decir que es blanco porque la gente no es estúpida. Es decir, tú puedes ayudar, explicar, ser transparente, edulcorar, todo lo que tú quieras, pero tú no puedes hacer negro lo blanco ni blanco lo negro. Es decir, os ponía el ejemplo, la política exterior y de seguridad común. ¿Cuál es la política exterior y seguridad común de la Unión Europea en el tema de Venezuela? Claro, es que también muchas veces hemos pasado de que la comunicación no valga para nada a querer que la comunicación lo resuelva todo. No, pues venga, el de comunicación que lo resuelva. No, mire, si es que si Salvini dice que no, y como aquí y todo esto tiene que ver con el proceso de toma de decisiones, que es muy complicado, y es a 27 o a 28 en este caso. Es decir, que hay cosas que no siempre son explicables y que no, a través de la comunicación no podemos tratar de darle la vuelta a la tortilla, porque eso tampoco es viable, ¿no? De alguna de las maneras. Pero sí tener en cuenta esta cuestión de la comunicación. Después, María José Canel también habla de otra serie de cuestiones. Tampoco me quiero alargar mucho más para que podáis hacer vuestra presentación en un ratito, pero ella habla también de la posibilidad de que los gobiernos escojan la mejor aproximación para la práctica de del día a día de la comunicación pública. Habla una cuestión muy trascendente y sobre la cual tengo constancia de que está trabajando mucho en las administraciones públicas, en este caso de los Estados miembros, ¿vale? Porque estamos refiriéndonos en este caso María José Canel se refiere más a la propia comunicación europea dentro de los Estados miembros. Y aquí
tendríamos otro debate, que es el de los actores. ¿Quién debe comunicar Europa? ¿Europa debe ser comunicada solo por las instituciones europeas o debe ser comunicada también por los estados? Y si es comunicada por los estados, ¿quién en los estados? ¿Los políticos, los periodistas, los miembros de la administración general del estado? ¿Quiénes deben comunicar Europa y por qué? ¿Por qué un periodista debe comunicar Europa? Ya que estamos en el apartado, en el bloque de los periodistas. ¿Qué commitment, es decir, qué obligación tiene un periodista para hablar de Europa? ¿O debería ser solamente la Unión Europea la que se gestionase su propia comunicación? ¿Tenemos algún tipo de obligación para con Europa como ciudadanos o como periodistas? Bueno, eso es algo sobre lo que vamos a poder reflexionar en el día de hoy. Por lo tanto, una cuestión básica también tiene que ver con la necesidad de la educación y de la formación de los propios servidores públicos en los Estados miembros, que muchas veces pues todo este tipo de cuestiones no son capaces de discernir sobre las mismas, ni qué porcentaje de decisiones dependen de Bruselas, ni si es una competencia. Bueno, en el propio debate, para eso me parece muy interesante los sistemas que tenemos ahora de verificación o de fact-checking, en los cuales podéis ver cómo se echan en cara a unos partidos o a otros sobre lo que han hecho o lo que no han hecho en sus gobiernos, ¿no? Cuando muchas veces ahí lo que denotan es un completo desconocimiento de las propias competencias que son del Estado, de las comunidades autónomas y de la Unión Europea, ¿no? Es decir, simplemente con que se hubieran hecho un cuadrito en el cual dijese, mire, estas competencias corresponden al Estado, estas competencias corresponden a las comunidades autónomas y estas a la Unión Europea. Es decir, y esto no solamente a escala de los políticos, a escala de los propios servidores públicos que desconocen este tipo de cuestiones. Evidentemente, si tú no sabes qué competencia es tuya o del de al lado, es muy difícil que comuniques bien nada, ¿vale? Esto es una cuestión básica. También habla María José Canel de la necesidad de ampliar el espectro de las tareas de comunicación. Es decir, como he dicho anteriormente, la comunicación no puede ser simplemente tú, el periodista, me cuentas, me resumes lo que yo he dicho para que mañana salga en el periódico, con el titular además que más me interese, sino que tienen que ver además con cuestiones que tienen que ver con la comunicación mucho más amplias, es decir, la comunicación institucional o organizacional entendida de manera mucho más amplia. ¿Y qué incluye? Incluye la comunicación estratégica, la cuestión de la comunicación de crisis, sobre esto si os interesa podemos ver alguna cosita más, la comunicación de crisis que tiene que ver con cómo os parece que se gestiona ahora mismo la comunicación de crisis en Europa. Es decir, aquí en España, comunicación de crisis sobre temas europeos, ¿en qué temas y quién la gestiona? Yo es que estuve ayer en una conferencia, entonces me lo sé muy bien. Bueno, ¿quién la gestiona? ¿Desde dónde se gestiona? Desde los Estados miembros. Esa es muy fácil, ¿no? Hemos tratado aquí la semana pasada. La delegación del Parlamento y de la Comisión en este caso en España, que hay dos, una en Madrid y otra en Barcelona, vale. Ahí es desde donde se hace. ¿Y en qué casos ahora mismo se está tratando la cuestión de la comunicación de crisis o por qué? ¿Qué os parece ahora que es el tema esencial para comunicación de crisis? En temas europeos, en este caso desde los Estados miembros. Venga, que algunos de mis estudiantes les invité esta semana a 2 actos sobre ese tema. Y aquí tengo de 2 grupos. Los bulos, las noticias falsas. Efectivamente, ahora que estamos en periodo de campaña europea, vamos a dejarnos la nacional. ¿Y qué es lo que se desarrolla durante la campaña europea? Se desarrollan distintas bulos o noticias falsas que tratan de fomentar el crecimiento de los partidos euroescépticos o eurófobos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se desarrolla esto? Contando historias. ¿Cuál es alguna de las últimas noticias falsas que habéis escuchado en torno a la Unión Europea? ¿Alguien me cuenta alguna? O sea, hay muchas, ¿no? Esto de que la Unión Europea te iba a prohibir los kebabs, las noticias sobre temas de comunicación, temas de sanidad, la cuestión de las vacunas. Bueno, hay muchas cuestiones. ¿Y vosotros qué creéis que hace la Unión Europea ante esto? ¿O las delegaciones de los Estados miembros? ¿O cómo se diseminan cómo se viralizan estos bulos, estas noticias? A través de redes sociales, que es como ahora
una noticia falsa, ¿en qué porcentaje superior a la rectificación se viraliza? ¿El doble? ¿Tiene el doble de viralización en redes sociales? ¿El triple? ¿Cuántas veces más se viraliza una noticia falsa que su rectificación? Micrófono, por favor. No sé darte un dato, pero lógicamente muchísimo más. O sea, ¿Por qué? Pues Pero la verdad no debería llegar más lejos que la mentira. Una mentira va más a las emociones y a lo mejor eso pues se comparte más, mientras que una verdad madura y racional pues es como, vale, creo yo, ¿no? Sí, ataca a las emociones, es muy importante. ¿Qué más? Y ¿Está encendido ahora? Sí, está encendido, ¿no? que no sé, que pienso que la mayoría de la gente quiere quedar en la ignorancia, que dice que porque no tienen más confianza en las instituciones, pienso. Bien, sí, hay cuestiones. Por ahí detrás la compañera quiere también participar. Yo creo que como ahora lo que más importa es sacar muchas noticias rápido, porque antes pues sacas el periódico y ya está, pero ahora con las redes sociales cada 2 segundos hay que sacar noticias y la gente no se para a contrastarlas y directamente las publicas. Sí, efectivamente. Es verdad lo que has dicho tú, lo que han dicho el compañero. Las noticias falsas suelen apelar más a las emociones y es más fácil su viralización. ¿Por qué? Porque son más, es decir, la verdad generalmente no es tan... Estamos en lo de siempre, ¿no? Es una noticia es que un perro, que un niño muerda a un perro, no que un perro muerda a un niño, ¿no? Entonces, digamos que es lo extraño, lo diferente, lo distinto, incluso lo que nos suscita tanto amor como odio. Porque nosotros podemos compartir o viralizar cuestiones con las que estamos en completo acuerdo o en completo desacuerdo. Yo puedo ser... A ver, esto es un ejemplo, y esto queda grabado, no me vayáis a malentender. Yo puedo ser muy de Vox o muy contra Vox, y puedo, entonces, en ese sentido, alguna de las barbaridades que se compartan o que se digan, las puedo compartir diciendo, fijaos, los gobiernos de turno, que sinvergüenzas, porque no nos dejan a todos llevar una pistola aquí a las clases, porque a mí me gustaría, cuando un alumno no me responde bien, poder utilizar un arma, o al revés, ¿no? O utilizarlo al revés, fijaros estos bárbaros de Vox, las burradas que se dedican a decir, es decir, que son provocativas, apelan a las emociones y suponen reacciones tanto de amor como de odio en este sentido. Por lo tanto, ese es el éxito, digamos, en este caso de las noticias falsas. Y por eso, con respecto a aquellas que tienen que ver con la Unión Europea, tratan de buscar la reacción, y la reacción ahora mismo, y esto es una cosa que se hace solamente desde la semana pasada, la Unión Europea se ha decidido que existe una unidad sobre desinformación que está en Bruselas, pero luego tiene 28 puntos de contacto en cada uno de los Estados miembros que evidentemente están en las delegaciones, y allí hay una persona que se dedica a rastrear todas las redes sociales y a ver todas las historias que se han inventado en el último rato. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tienen ellos? Que tienen una hora para cazar la noticia falsa. A la hora ya está suficientemente viralizada, es decir, solo necesitan 60 minutos para tener una viralización en la cual tú ya no puedas reinvertir el proceso. Y además se ha estudiado a través de distintos analistas que una noticia falsa se viraliza hasta 7 veces más que su réplica o que su rectificación verídica. Por lo tanto, hablan algunos entendidos, algunos expertos, de que las noticias falsas tienen las piernas muy largas, corren mucho, son muy rápidas y llegan a muchos lugares. Evidentemente, bueno, pues en comunicación de crisis pues se puede hacer lo que se puede hacer contra este fenómeno, ¿no? Que digamos que es por donde va a ir la cuestión de la comunicación europea en los próximos años, ¿no? Sobre la lucha, la detección, la verificación y los sistemas o fórmulas para precisamente resolver o por lo menos, si son irresolubles estas cuestiones, por lo menos aminorar los efectos o los impactos de las mismas. Alejandro, creo que quieres... Que de hecho la comisión... Ahí creo que no te escuchamos. ¿Sí? No. Es una pulsación larga como de 2 segundos. ¿Ahora?
la Comisión Europea ha creado un grupo de alto nivel, ¿no? Sí, ahí, sí. Un grupo de alto nivel donde ha ido, pues, por ejemplo, Maldito Bulo, y lo que hacen es como aconsejar en esta lucha, ¿no? Precisamente, no sé si estuviste en la conferencia que se celebró en el Aula Magna el martes. No. Pues ahí estaba Clara Jiménez, que precisamente forma parte de Maldito Bulo. También la habréis visto con Ana Pastor en El Objetivo alguna vez. Y ella es uno de los 40 expertos que fueron invitados a este... ¿cómo se llama? Este grupo de alto nivel, High Level Committee, no sé cómo, el comité de alto nivel de expertos sobre la desinformación, que fueron los que ayudaron a redactar la comunicación sobre desinformación, ¿vale? Que es del 26 de abril del año pasado, me parece, del 2018, estamos a 11 de abril, no, hace casi un año, ¿vale? Entonces, sí, efectivamente, esas son algunas de las cuestiones que están haciendo. Y bueno, es evidente que en comunicación de crisis todavía hay cosas por hacer o hay mucho camino por correr, pero digamos que la solución la posibilidad de ralentizar el impacto de las noticias falsas contra la Unión Europea, contra los procesos europeos a través de redes sociales, digamos que lamentablemente son el futuro. Es decir, que si queréis trabajar en la Unión Europea en estos temas, ahí es donde os tenéis que especializar, porque es ahí donde la Unión Europea va a necesitar gente, o está necesitando gente ahora mismo, porque cuando tú montas un comité de alto nivel y traes a 40 personas de fuera, es porque no las tienes dentro. Si tú tuvieras a 40 especialistas, no los llamas de fuera, ¿vale? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Habla también María José Canel, para continuar un poco con la cuestión de algo en lo que tiene que incidir la Unión Europea, es en la gestión de la reputación y sobre todo en los análisis y los estudios sobre opinión pública europea. Yo sobre esto no voy a entrar mucho más porque ya el profesor Bouza insistió mucho con vosotros en la cuestión de la opinión pública europea, ¿vale? Por lo tanto, esto digamos que lo voy a obviar en este caso. Insiste ella en la cuestión de la profesionalización de la comunicación, es decir, la necesidad de que no solamente el gobierno supranacional europeo, sino también los gobiernos nacionales inviertan más y profesionalicen más la cuestión de la comunicación con verdaderos expertos, que no solamente son periodistas, sino que son periodistas especialistas en comunicación, que es diferente, como sabéis, que digamos que son las dos perspectivas de la comunicación o del periodismo. Y evidentemente hay un problema básico actualmente en cuanto a, y lo hemos dicho muchas veces en estas sesiones, la cuestión de a la vez utilizar dos dimensiones, que es la homogeneización del mensaje. No puede ser que la Comisión y que el Parlamento te estén dando mensajes diferentes, pero una vez que el mensaje es homogéneo tenemos que segmentarlo en función de las audiencias. No es igual convencer sobre los procesos europeos a un alemán que a un finlandés, que a un español. Ni a una persona, ni a nuestra abuela de 80 años, ni a nuestro hermano pequeño, nuestro primo chico de 7 años. Digamos que es necesario tener un mensaje que sea homogéneo, pero que esté además segmentado en función de las audiencias. Y eso supone una coordinación y una consistencia. No sé si os acordáis en aquellos diagramas que os puse cuando os enseñé dentro de una propia institución de la Unión Europea, dentro de la propia Comisión, cuántas unidades y subunidades tenían sus propias secciones de comunicación, ¿no? Y como todo aquello, no solo es que no estuviese coordinado, sino que muchas veces el interés de uno iba contra el del otro, con lo cual jamás iban a defender un mensaje homogéneo, ¿no? Es ahí donde hay que trabajar. Y probablemente va a ser muy importante la cuestión del Big Data, ¿no? De los datos masivos, ¿no? De ser capaces de gestionar los datos masivos en esta tarea de customización, de segmentación de las audiencias europeas. Más allá de lo que nos recomienda María José Canel, a mí sí que me gustaría ya hacer de esta parte mucho más práctica para que tenga mucha más conversación y mucho más debate. Yo quería entrar en otras de las cuestiones que tratan o que explicitamos la semana pasada, pero sobre la que no profundizamos, que tiene que ver con la cuestión del multilingüismo. ¿Os acordáis que yo os di unas pinceladas en la parte final de la sesión y comenté, que actualmente y en la situación actual, con las diatribas actuales de la Unión Europea, nos encontramos en una situación en la cual tenemos que
decidir qué hacer con la política multilingüista de la Unión Europea. Es decir, cómo la Unión Europea puede gestionar la gran diversidad lingüística que existe en el territorio europeo y cómo puede, a través de la gestión de esa diversidad, comunicar de manera apropiada y de manera sostenible. Y ahí tenemos que hablar en términos económicos, al final. ¿Es sostenible o no comunicar en 24 lenguas? Que eso ya de hecho no se hace, sino que se utilizan las denominadas 3 lenguas de trabajo, que explicitamos la semana pasada. Y si solamente utilizamos mayormente 3 lenguas de trabajo, ¿hasta qué punto y qué cosas deben estar traducidas a todos los idiomas? En tanto en cuanto, ¿hasta qué punto yo me puedo sentir europeo cuando mi lengua materna es el castellano y el castellano no es una de las 3 lenguas de trabajo de la Unión Europea? ¿Hasta qué punto la lengua supone una identificación decisiva con el proceso de construcción europea o no? Esto puede ser una discusión que vosotros me digáis, no, esto de la lengua es una chorrada, que te estás tú inventando. Al fin y al cabo, si nosotros en inglés nos entendemos, pues ya está, no montemos más problemas de los que realmente hay. O me podéis decir, pues sí, pues es verdad que se puede trabajar en otros idiomas, pero realmente cuando a alguien te llega las emociones es en tu propio idioma. Se dicen que solo las palabras de amor y de odio son las que uno dice en su propio idioma, sin embargo cualquier otra las puede expresar en otra lengua, ¿no? Pues hasta qué punto este tipo de cuestiones son relevantes a la hora de la identificación con el proceso europeo o no tienen relevancia alguna con el proceso europeo. Yo os puedo dar algunos datos de algún eurobarómetro, en este caso es ya hace 4 o 5 años, pero que creo que son interesantes en el que se explica o que viene a decir por qué los idiomas son relevantes para la población europea. El 98% de los europeos hace 5 años o hace 6 años decía que hablar lenguas extranjeras iba a beneficiar en este caso a sus hijos. En este caso, pues, entendemos que las nuevas generaciones saben más idiomas que las anteriores, ¿no? Vosotros sabéis más idiomas que yo y vuestros hijos sabrán más idiomas que vosotros mismos, esperemos. Bien, el 88% estipulaba o decía que saber idiomas, saber más idiomas que el materno era muy útil, lo cual me parece bastante lógico, tampoco descubrimos nada. El 72% estaba de los europeos, siempre estamos hablando, el 72% de los europeos explicitaba que debería ser un objetivo europeo que los europeos hablasen al menos 2 idiomas más al suyo materno, y al suyo materno siendo un idioma de los oficiales. Es decir, aquí tenemos este maravilloso número que yo os pongo aquí, que ya lo entendéis lo que significa porque os lo expliqué la semana pasada, ¿no? El 3 más 24 más 60. 3 lenguas de trabajo, 24 lenguas oficiales y 60 idiomas en el territorio de la Unión. En este caso, ¿quiénes tenéis aquí como lengua materna el gallego? ¿O el catalán? ¿O el euskera? ¿Tú tienes primero el gallego que el castellano? ¿El catalán antes que el castellano? Vale, pues este es un caso muy relevante. ¿Por qué? Porque en este caso, lo que es el goal, el objetivo de la Unión Europea es que se hablen 3 idiomas oficiales, es decir, 3 de los 24. No, perdona, esto me lo he cargado yo. Le acabo de dar para atrás y lo he... Bien, ya aparece. Tenemos el retroceso. Es decir, que se hablen 3 de los 24, no 3 de los 60, porque en tu caso... Entiendo que el castellano lo hablas también muy bien, evidentemente, y que también, si no es materno, pero debe ser bilingüe, entiendo, si me puedo atrever a hacerla. En este caso, el catalán estaría dentro de los 60, porque es idioma hablado dentro de la Unión Europea, pero no es idioma oficial de la Unión. Por lo tanto, el catalán estaría aquí dentro de los 60, pero no dentro de los 24, con lo cual se esperaría que fuesen el castellano y luego otros 2, que podrían ser cualquiera del resto de los idiomas de la Unión. Digamos, esto es el interés de la propia Unión y también de los ciudadanos europeos, que 3/4 partes de los mismos dicen que esto sería, claro, es muy fácil decir que es muy bueno hablar idiomas, lo que pasa es que pones a aprenderlos, eso también. Y el 77% estipulaban que precisamente la cuestión lingüística debía ser una prioridad de la propia Unión Europea. ¿Por qué? Porque cuando sabemos 3 idiomas de la Unión, bueno, pues evidentemente nuestros nexos y nuestros vínculos con el resto de los países de la Unión van a ser más fuertes, vamos a construir más Europa, que si decimos, como los ingleses, mira, todos hablan inglés, todo el mundo entiende inglés, ¿para qué me voy a poner yo? O bueno, sí,
Entiendo que vienes de Mallorca, ¿no? Cuando voy a Mallorca de vacaciones, pues por lo menos ni siquiera, porque ya se les atiende en inglés o en alemán o lo que necesiten, tampoco necesitan casi ni saber castellano o catalán a la hora de ir a nuestras playas, ¿no? Por lo tanto, esta es una cuestión que también es una cuestión importante. Una cuestión importante que también tiene que ver con el desarrollo de la historia de la Unión, y aquí tenemos a Julie como máxima exponente sobre la cuestión, es decir, cómo... esta es una pregunta que una vez la hice, además, y para poneros en defensa, que también los estudiantes de comunicación tienen sus problemas, pero algunos años daba clases a estudiantes de políticas, o algún estudiante de políticas, que no era tan bueno como los que tengo hoy aquí, y yo les pregunté que cuáles eran los... Se me quedó grabado, lo siento. Que cuáles eran... básicamente, no que cuáles eran los estados fundadores de la Unión Europea, sino si España no era un estado fundador de la Unión Europea, ¿no? Y con todas sus narices me dijeron que sí, que España era un estado fundador de la Unión Europea, y encima vinieron a la revisión del examen. Claro, ya me cabré un montón, porque encima me vinieron aquí a llorarme por la nota, y yo le dije que me parecía una vergüenza que a estas alturas dijese que España era un país fundador de la Unión Europea, un estudiante además era doble grado de Derecho y Políticas, y que tuviese las narices de escribirme eso en un examen y que encima viniese a protestarme por eso a una revisión, que me parecía lamentable. Y le vine a decir que porque tenemos el modelo de Bolonia, que prácticamente es casi imposible suspender a un alumno, pero que cualquier otro modelo un poco más racional, ese alumno no hubiera pasado jamás un examen diciendo que España era un país fundador de la Unión Europea, que era una vergüenza. Bueno, se me pilló un rebote el alumno que casi me da, pero vamos... Pero bueno, como yo sé que mis alumnos de Eukopol son mucho más inteligentes que mis antiguos alumnos y sé que saben si España es un país fundador o no, la cuestión es si el Reino Unido es un país fundador de la Unión Europea o no. Y la respuesta es que no, evidentemente. Bien, ¿por qué? ¿Por qué esto es trascendente? Esto es trascendente porque a la hora, como todos sabéis, la creación o el origen de la Unión Europea, cómo ponemos en conjunto la producción del carbón y del acero entre Francia y Alemania para tratar de evitar otra vez el horror de las guerras mundiales, y en este sentido, pues al comienzo de la Unión, las cosas no se resolvían en inglés. O sea, en inglés no se trataba nada. Era en francés o en alemán, y el alemán, como es más complicado y como lo entienden menos personas, al final prácticamente el núcleo del idioma europeo era el francés. Evidentemente, la evolución del inglés como lingua franca ha producido que se haya revertido el modelo y actualmente un 80% de las gestiones que se hacen en Bruselas estén en inglés y no en francés. Entonces, esto a vosotros puede parecer una chorrada. ¿Qué viene contándonos si el 80%, si primero inglés y luego francés? Pero a escala simbólica es muy importante en qué idioma uno trata las cuestiones. Y ahora, evidentemente, hay una diatriba, y yo quiero proponeros ese debate. Ahora, con el Reino Unido fuera, que en teoría iba a estar fuera mañana, pero ya no va a estar fuera mañana, ya va a estar fuera el 31 de octubre, si no nos montan otra prórroga, y este es el partido de nunca acabar, porque es un partido eterno, nunca termina. Bien, es decir, ¿qué vamos a hacer con los idiomas? ¿Cuáles van a ser las lenguas de trabajo? ¿Qué sentido tiene sentido o no que el inglés continúe siendo la lengua franca o no? En un modelo europeo en el que solamente 3,5 millones de irlandeses tendrían el inglés como primera lengua, ¿vale? Esto sería una cuestión Dame un segundito y ahora discutimos todo este tipo de cuestiones. Por lo tanto, ¿hasta qué punto la lengua es una cuestión simbólica y una cuestión identitaria suficientemente marcada como para que sea representativa? Bien, y luego hasta qué punto evidentemente es sostenible la cuestión de que es que cuando todo lo tenemos que hacer en 24 idiomas, y ya no te digo si lo quisiésemos hacer en 60, todo esto tiene unos costes. Cuando gastamos en una cosa no la gastamos en otra. Esto es para los alumnos de políticas y de economía, el juego de suma cero. Es decir, tenemos una tarta y esta tarta la podemos repartir, pero lo que demos a traducir cosas no lo podemos dar en política social, en la biblioteca, en las sillas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto tenemos también que pensarlo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta además que el idioma lo que hace es tiene dos funciones. Una primera función evidentemente es una función comunicativa, pero luego existe otra función simbólica, que nos lo digan en el caso de las tensiones territoriales que tenemos en este país, en Cataluña, y la cuestión del catalán y el castellano, no solamente en Cataluña, sino
en los denominados países catalanes, si lo queremos llamar así. ¿Cuál es la cuestión simbólica o cómo de importante es la cuestión identitaria derivada del lenguaje? Y por lo tanto, bueno, pues aquí tenemos que tener en cuenta que existen cuestiones básicas a tratar, como es el efecto que pueden tener precisamente la cuestión lingüística o el multilingüismo sobre las identidades nacionales y los ciudadanos europeos. ¿Qué tipo de identidad europea puede construirse en un ambiente más multilingüista o menos? ¿O hasta qué punto, digamos, la identidad europea puede sustraer o atraer las propias identidades de las que se forman por parte de los Estados miembros? Y yo me quedaría, antes de daros paso, que es Rocío y algunos más queríais decir algo sobre todo la parrafada que yo acabo de echarme, sobre hasta qué punto el inglés o la cultura anglosajona puede permanecer como vehicular, como lingua franca, como cultura vehicular de comunicación en el contexto de la Unión Europea actual, que ya os podía decir que iba a ser post-Brexit, pero que actualmente estamos en el nuevo concepto que se inventó ayer el presidente del Parlamento Europeo, Donald Tusk, que es el de país en estado de salida. Que esto teníamos lo de los países en estado de entrada, es decir, lo de los países candidatos a entrar, pero países candidatos a salir era un estatus que hasta ayer no nos habíamos inventado de la Unión, y que ya tenemos el Reino Unido, que es un país candidato a la salida, no candidato a la entrada, sino a la salida. Rocío. Respecto a lo que has comentado sobre que el inglés, o sea, quitarlo el inglés, puesto que si va a salir Inglaterra de la Unión Europea, yo es que considero que la Unión Europea no solo se tiene que comunicar consigo misma, sino con el resto del mundo, porque supongo que no es una entidad aislada. Entonces, puesto que, aunque la mayoría de los Estados miembros no sea la lengua nativa el inglés, sí que lo es de la mayoría de otros estados del mundo, y además el inglés está establecido como lengua no única, pero lengua de comunicación entre estados a nivel mundial. Por tanto, considero un poco tontería implantar otra lengua en la Unión Europea, puesto que dificultaría la comunicación con los demás, con el exterior. Entonces, es muy interesante. Sobre esto que ha dicho Rocío, sobre alguna otra cuestión de la importancia simbólica e identitaria del idioma en la Unión. Allí detrás, Rocío, por favor. Una pulsación larga como de 2 segundos, me parece, si no, no se enciende. ¿No? Se te tiene que encender una lucecita. Bueno, yo creo que a lo mejor el hecho de que sea una lengua de un país externo, que no esté en la Unión Europea, igual ayuda al tema identitario. Es decir, si ahora nosotros cambiáramos y usáramos el francés, por ejemplo, y solo el francés y el alemán, de cara a, por ejemplo, un país como España, que tiene una lengua fuerte, digamos, igual es complicado de aceptar, ¿no? Porque el francés no tiene tanta utilidad en carácter internacional. Julie, defiéndete, ¿eh? No, bueno... No, tú di lo que quieras, que está bien. Que ella se sabe defender sola, no te preocupes. O sea, quiero decir, igual el tema identitario sí que podría ayudar. Ajá. No sé. Vale, yo creo que has dicho algo que tiene mucha trascendencia. También Rocío lo ha dicho, ¿eh? No vamos a olvidarnos. Es verdad que debemos comunicar y que precisamente las políticas de comunicación muchas veces tienen que ver con el desarrollo de marcas territorio, y muchas veces es para comunicar sobre o en relación a audiencias externas, y en este caso serían las audiencias de países externos, con lo cual parece que el inglés puede ser más interesante. Y es muy interesante lo que acabas de decir tú también del castellano como una lengua potente. En ese sentido yo quería mezclar vuestras dos intervenciones, porque sin querer ser abogado del diablo, pero siéndolo, ni el inglés ni el francés tienen bueno, a ver, es que es diferente con respecto al inglés. Digamos que el castellano es la segunda lengua materna más hablada, es la segunda lengua materna de más personas en todo el mundo, 500 millones de personas, ¿vale?
En ese sentido, evidentemente, el castellano como potencia, como lengua potente, es más que evidente, no tanto por los hispanoparlantes, castellanoparlantes aquí en España, sino precisamente en América Latina, que es lo que le da fuerza al castellano como lengua internacional. Entonces, en ese sentido, cabría discutir cuál debería ser el entronque o el posicionamiento del castellano dentro de la Unión Europea, porque teniendo tres lenguas de trabajo no es ninguna de las tres, y sin embargo es la segunda que cuenta con mayor número de hablantes como lengua materna en todo el mundo. ¿Qué es lo que opináis vosotros sobre eso? Aquí el compañero. Sí. Entiendo que la justificación más razonable fuese que no tuviese cabida ya, en el caso de que Inglaterra abandonase la Unión Europea, el inglés. Pero creo que corremos un grave riesgo, que es desconectar generacionalmente a un grupo muy importante de gente que más vive el europeísmo de esa relación que tiene con la Unión Europea. Ocurriría lo mismo que ocurre a la generación de nuestros padres y tal con el francés, de yo hablaba fantástico francés y ahora que ha pasado con el inglés han perdido ese hilo de salir fuera, de no tener el de relacionarme. Y creo que que habría que sacrificarse en ese aspecto de cualquier otro tipo de lengua de Estado miembro, porque corremos un grave riesgo de quitar ese vínculo que tenemos europeísta. Sí. ¿Alguna otra percepción? Opinión. Me parece muy trascendente lo que estás comentando, porque aquí digamos que hay dos variables. Uno, la variable que es más bien sociológica, más bien lingüística, y la otra es la variable más bien política. Esto yo creo que en este curso todavía no lo he explicado, pero el origen de todo esto fue la absoluta negligencia de los políticos españoles en Bruselas a la hora de tratar esta cuestión, puesto que anteriormente eran 5 las lenguas de trabajo, no 3. Por el tema de la sostenibilidad se pasaron a 3 porque esto suponía una serie de gastos que eran imposibles de asumir. Entonces cayeron 2. ¿Cuáles fueron las que cayeron? El castellano y el italiano, ¿vale? En ese momento, bueno, la explicación además fue una explicación muy controvertida, sobre todo porque ahí los técnicos españoles y los políticos españoles como siempre han estado en las nubes con respecto a la cuestión internacional, a la cuestión europea, pues en este caso más. ¿Cuál fue el argumento? El argumento español era ese, ¿no? Es que 500 millones de personas en todo el mundo tienen esta lengua como lengua materna. Y sin embargo, ¿cuál fue el argumento de la comisión para dejar fuera al castellano? Decían sí, pero dentro de la Unión Europea solo 30 millones, ojo al dato, 30 millones, y aquí va con las otras lenguas de la Unión, las otras lenguas oficiales españolas, es que solamente 30 millones de españoles tienen 30 millones de europeos, tienen el español como lengua materna. Ahí excluían a todos los gallegos, a todos los catalanes, los vascos, los baleares y los de la Comunidad Valenciana. Con lo cual, hacían ver que solamente había 30 millones y esa fue la argumentación al final, ¿no? Y bueno, en aquel momento había que reducir costes, había que sacar 2 lenguas y evidentemente, pues políticamente España era y es menos poderosa que el Reino Unido, que Francia y que Alemania, que fueron los que al final se quedaron con el pastel, digamos. Aunque podía ser muy discutible el alemán como lengua vehicular internacional, cuando es una lengua que se habla, que la hablan muy pocas personas, más allá de aquellas en países como Alemania, Austria, en una parte de Bélgica, en Liechtenstein, Luxemburgo, etcétera, etcétera. Bien, por lo tanto, esta sí que es una cuestión a tratar y con respecto a lo que tú dices, la cuestión sociológica, la cuestión lingüística, me parece que llevas mucha razón en el tema de ojo que podemos desconectar. Es verdad, yo creo que actualmente, digamos que este era proponeros el debate para discutirlo, pero actualmente negar la trascendencia del inglés como lengua vehicular global sería un poco absurdo en este momento, y precisamente hacia donde debemos ir es hacia ese multilingüismo, es decir, hablar cada vez más idiomas, que es un problema básico y fundamental aquí en España, y no hablar cada vez menos, y decir que ahora no vamos a hablar el inglés porque se han ido y estamos enfadados porque se hayan ido.
Entonces, esta sí que es una cuestión que tenemos que ver y que tratar, pero evidentemente a estas alturas eliminar el inglés tendría poco sentido. Si bien es verdad que políticamente hubo justificaciones que se dieron hace unos años que ahora, traídas a colación años después, pues bueno, serían poco sostenibles los argumentos de la Comisión, los que se sostuvieron hace unos años para dejar el español y el castellano y el italiano fuera de las lenguas de trabajo, podrían ser igualmente utilizables ahora, pero ¿quién deja el inglés ahora fuera? Bien, bueno, esta sería una cuestión a discutir que tiene que ver con la simbología y con la identidad también. Bien, yo quería tratar alguna cuestión más antes de hacer pronto un descanso. No voy a hablar sobre la esfera pública europea porque de esto ya os habló el profesor Bouza largo y tendido y él es especialista en esfera pública europea. Simplemente os quiero dar algunas nociones más que tienen que ver con lo que se llama la denominada comunicación de base de la Unión Europea. Y con respecto a la comunicación de base de la Unión Europea, lo que dice en este caso, como os traigo a colación también a la antigua vicepresidenta del Comité Económico y Social Europeo, Jan Morris, la irlandesa, esta es la que iba en Belfast al peluquero y el peluquero le decía que de Bruselas lo único que sabía era Jean-Claude Van Damme, ¿vale? O sea, para ponerlos en situación. Y bueno, más allá de esa anécdota, es una personalidad bastante respetable en cuanto a la cuestión de la comunicación europea, y ella lo que asume es que la comunicación europea debe volver a la cuestión de la comunicación de base. Es decir, tiene que ser capaz de volver a las bases para engarzar o enganchar a la propia ciudadanía europea. Y en este caso, lo que ella denuncia es que básicamente existe poca interacción entre la administración europea y los propios ciudadanos europeos. Es decir, que no existen unos canales de comunicación evidentes entre la administración europea y los ciudadanos europeos. Y me diréis, sí, pero el profesor Bouza nos dijo otra cosa. Porque la tesis doctoral del profesor Bouza precisamente sobre la iniciativa legislativa popular. Y en este caso lo tenemos aquí abajo, evidentemente existe la iniciativa legislativa popular, pero evidentemente, y el profesor Bouza os lo explicaría mucho mejor que yo, existen todavía graves déficits. En tanto en cuanto volvemos a lo mismo. No solamente es que existan una escasez de canales de comunicación de los ciudadanos europeos para con la administración pública europea, sino que además los recovecos y la complejidad del sistema institucional europeo y del proceso de toma de decisiones desalientan precisamente que los ciudadanos europeos establezcan esa comunicación. Volvemos otra vez a la distinción que hago todas las clases. Información es distinto a comunicación. Yo te informo si te cuento una historia. Comunico contigo si te cuento algo y después espero que tú me retroalimentes y que me digas tu parecer, ¿vale? Por lo tanto, es decir, esa comunicación que no información queda sesgada o queda partida en tanto en cuanto el proceso de toma de decisiones europeo es relativamente complejo y el sistema institucional es relativamente complejo para alimentar precisamente esa retroalimentación de la ciudadanía europea. También las cuestiones partisanas, las históricas rivalidades, no solamente entre Estados miembros, sino entre las propias instituciones dentro de la Unión, entre los propios cuerpos dentro de la Unión, porque al final, como en todo trabajo, todos queremos acaparar más poder, y por lo tanto, cuando uno quiere acaparar más poder que otro, aquí existen rivalidades que en materia de comunicación tienen una serie de consecuencias. Bueno, evidentemente todos los teóricos han tratado de resolver o han tratado de dar nociones acerca de cómo resolver esta situación, cómo volver a lo que llaman la comunicación desde la base. Y evidentemente, y a escala teórica es muy fácil de hacer esto, el problema es que luego hay que implementar prácticamente estas cuestiones. Lo que se dice es que hay que darle a los ciudadanos las herramientas para esa involucración en el marco de la comunicación desde la base. Y evidentemente lo que necesitamos es darle vehículos o en este caso medios o instrumentos o herramientas precisamente para que establezcan esta comunicación con las instituciones europeas. En este sentido también, de otra parte, la Unión Europea debería plantearse, de una parte organizar su propia comunicación y de otra saber exactamente qué es lo que le quiere contar a la ciudadanía europea. Porque está muy bien esto de decir hay que comunicar, pero hay que comunicar ¿qué? A mis alumnos de primero esta mañana
Los tengo fritos con el qué. El qué. O sea, ¿qué de la Unión? Pues aquí no solo es el qué vuestro, sino el qué de la Unión. ¿Qué es lo que quieres tú contar? Y hasta qué punto, y estoy aquí, si lo queréis ver del esquema, hasta qué punto te voy a contar algo como ciudadano europeo que te vaya a involucrar porque es suficientemente importante para ti involucrarte en esta cuestión y te va a llamar la atención lo suficiente como para aceptar es decir, que no sea solo una información, que no te cuente yo cosas solamente, sino que tú te involucres en el proceso de comunicación. Y aquí volvemos otra vez a la explicación primitiva. Europa ya no puede ser contada en las narrativas de la Unión. Europa ya no puede seguir siendo contada como la democracia y la ausencia de guerra. Esto ya es algo que ya lo damos por descontado a estas alturas y entendemos que la guerra o la guerra mundial en Europa queda lejana, toquemos madera. Pero es verdad que si no somos capaces de presentar, si ya no el relato o la narrativa de la Unión como ausencia de guerra ya no es factible, necesitamos otro relato, otra narrativa. Por lo tanto, la cuestión es cuál es esa narrativa, cómo presentamos a la Unión a nuestros propios ciudadanos y, como decía anteriormente Rocío, cómo presentamos a la Unión a las audiencias externas, las audiencias extranjeras. Bien, yo quería añadir alguna cosita más. Hay quienes se quejan de que hay muy poco diálogo precisamente entre los europarlamentarios, por ejemplo, que son los que más dialogan, por otra parte, porque si hay poco diálogo entre los europarlamentarios y los votantes, imaginaos entre los miembros de la comisión, que no son elegidos ni siquiera directamente, o no son elegidos en elecciones. Por lo tanto, existe un escaso diálogo de los europarlamentarios, que son, al fin y al cabo, los elegidos directamente por la población europea y sus votantes. Y esto es un problema porque no se ejecuta precisamente esta comunicación bidireccional con los ciudadanos europeos. Y sobre esto hay muchas explicaciones, pero algunas de ellas tienen que ver con el modelo de las listas europeas. ¿Vosotros sabéis cómo es el modelo de listas europeas en vuestros países? Que entiendo que en todos los casos es España menos Francia. ¿Cómo es el modelo? ¿Son listas cerradas o abiertas? Cerradas. Y con un orden de prelación. Con lo cual, si tú trepas muy bien en tu partido político, y a ti el Partido Socialista en Francia no, ahora que está hecho un desastre, pero en Marche, ¿no? Si tú consigues que Macron te ponga, ¿en qué puesto queremos que nos ponga? Julie, ¿a ti en qué puesto te va? No sé si votas Macron, pero es que como es el único caso distinto al español, ¿en qué puesto? Si tú consigues que Macron te ponga de número 3 por la lista de Marche, pues ¿qué es lo que sucede? El micrófono, por favor, para Julie. Voy a votar para los europeos. Es que el problema es que la persona que ha elegido el partido de Macron no me convence, que no es una buena persona, pienso, que no tiene personalidad y todo eso. Y que, por ejemplo, en Francia lo que va a ocurrir mucho en las elecciones europeas es que hay los chalecos amarillos también que van a tener una lista. ¿Sí? Que también va a tener el movimiento que hay un grande movimiento en Francia para mandar al Estado de reaccionar frente al medio ambiente, de tomar decisiones, y este partido va a conseguir muchísimos votos, pienso, de los jóvenes, porque lo he hablado muchísimo con amigos y me han dicho que casi todo el mundo quiere votar para este partido. Y que los partidos, como los republicanos, no va a tener muchísima popularidad en muchísimos votos en Francia. Vale, pero tú, ¿por qué partido? Bueno, si me lo quieres decir, si no me das un partido, ¿en qué? Si te puedes presentar en una lista en Francia, ¿por qué lista te quieres presentar? La lista de ¿cómo se llama? Mi hermana me lo había dicho. Que mi hermana, como está en ciencia política y derecho, que sabe todo de... Bueno, pero... que de Macron al final, porque... Una lista de Macron.
Sí. Pero si dices que los que los está- que votan a Macron no está saben, y ahí ahora te quieres para presentar. la lista para la gente que quiere cambiar todo el sistema y todo eso. Vale. Bien, nos presentamos por la lista de Macron. Nos presentamos por la lista de Macron, que está bien. Lo importante no es el partido. Lo importante no es el partido, es presentarse por una lista. ¿Cuál es el objetivo? Conseguir que Macron, o que quien sea, o Mélenchon, o que Marine Le Pen, espero que no, pero bueno, también puede ser, como son listas cerradas y listas por orden de prelación, la cuestión es que tú no puedes aparecer la número 60 por la lista de Macron, ni por la por la de Le Pen, ni por la de Mélenchon, ni por ninguna, porque el 60 no sales. Porque Francia, ¿cuántos eurodiputados tienes? 60 y tantos, ¿no? Si España tiene 59, que van a pasar a 54 tras el Brexit, Francia tendrá 60 y tantos. Y Alemania, que es la que más tiene 82, pues Francia no puede tener más que 60 y tantos, 70 como mucho. ¿Qué es lo que sucede? Que si más o menos se reparten los votos, si tú estás en un partido representativo, el de Macron o cualquiera de estos, entre los 10 primeros, pues sales seguro, ¿vale? La cuestión está en que tú no tienes que ir a hablar a tus votantes. Tú no vas a ir por todo Francia a pedir el voto para las elecciones europeas. ¿Por qué? Porque el sistema de elección te da igual, tú sabes que vas a salir. O sea, lo que no sales es si estás el número 60 en la lista de Macron, pero si estás el 10, o el 15, o el 3, tú sales seguro. ¿Cómo te estimula eso a ti a ir a buscar el voto y a hablar con los votantes? De ninguna de las maneras, porque sabes que lo decisivo no es hablar con los votantes, lo decisivo es trabajarte bien tu puesto de salida en tu partido político. Y eso es un problema al final, porque eso lo que impide, desmotiva la comunicación entre los representantes elegidos y los electores. Desnaturaliza el modelo, ¿vale? Esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, y estando en Bruselas hace 3-4 semanas, los propios eurodiputados o los que se presentaban en algunos de los partidos era lo que venían a decir. Que, bueno, tú le preguntabas cuándo hablaban ellos con los ciudadanos y te decían que sí, que iban todas las tardes a hablar con ellos y que dedicaban no sé cuántas horas a responderles los mails y las llamadas de teléfono, como hacer el rejón y tal. Pero al final tú sabías que eso no tenía ningún sentido, porque ellos lo que era básico es si estaban el 3, el 5 o el 7, o si estaban el 25 o el 50. Y si estaban en el 50 no iban a salir. Y si estaban en el 3, pues probablemente sí, salvo algunos casos de algún partido político que tenga mucha representación en un momento y que baje mucho en la siguiente, y que bueno, que justo esos puestos que baje, esos diputados que pierdas, sean los que tú pierdas en la lista de corte. Incluso, ¿qué es lo que va a pasar en relación a esto con el acuerdo del Brexit al que se llegó ayer? ¿Qué es lo que le va a pasar a algunos diputados españoles? A ver, lo que pasó ayer con el Brexit, ¿qué es lo que se decidió? Micrófono, por favor. ¿Qué se decidió? Prorrogar la salida de Gran Bretaña hasta el 31 de octubre, creo, ¿no? Sí, pero en términos de elecciones europeas, ¿va a haber elecciones europeas en el Reino Unido o no? Yo es que lo digo por lo que he escuchado esta mañana en la SER, que estaban en este debate de si por unas semanas van a votar a unos representantes europeos, y yo por lo que he entendido y el debate que había hoy por la mañana es que sí, ¿no? Que va a haber elecciones europeas ahí en Reino Unido. Yo tengo que reconocer que anoche me acosté a las 12 y que el acuerdo se llegó a las 2, es decir, que esta mañana viniendo para acá a Getafe a las 8 de la mañana. Igual me lo imaginé, ¿eh? Por la mañana la cabeza no está muy bien a esas horas, a las 7 y tal. Yo lo leí a las 8, pero tampoco está muy bien mi cabeza, ni a las 7 ni a las 8. Y tuve dificultades para encontrarlo, porque mi principal cuestión era, quiero saber para la clase de hoy si se va a votar en el Reino Unido o se va a votar. Me leí la noticia del Mundo y en el Mundo no me lo consiguieron explicar. Me tuve que leer hasta el final la del País y al final conseguí que me dijeran que parece ser que se va a votar en el Reino Unido, pero de la siguiente manera. Se va a votar, pero se extiende hasta el 31 de octubre porque los votos en el Parlamento Europeo tienen luego relación indirecta con la configuración de la nueva Comisión Europea que entra en cargo, digamos, el 1 de noviembre. Por eso se ha elegido el 31 de octubre. Vale, entonces, ¿qué es lo que es? Es decir, para que se puedan nombrar eurodiputados británicos, pero para que el Reino Unido no pueda nombrar un comisario. Porque el máximo de la extensión, hasta ahora, claro, mañana nos pueden cambiar otra vez toda la historia, es 31 de octubre y los comisarios entran en vigor el 1 de noviembre. ¿Esto qué consecuencias va a tener?
lo siento, es inexplicable, pero es a lo que han llegado al acuerdo ayer por la noche a las 2 de la mañana. A lo mejor a las 2 de la mañana tampoco tenían la cabeza el cerebro muy claro. Es decir, que se va a votar en el Reino Unido, si antes no llegan a un acuerdo de salida, se va a votar, van a nombrar eurodiputados, pero van a salir antes de que estos eurodiputados puedan influir en la confección de la próxima Comisión Europea. Es decir, vamos a tener eurodiputados británicos desde el día 20... ¿Cuándo son las elecciones? 26 de mayo hasta el día 31 de octubre, en el peor de los casos. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? El día 31 de octubre los eurodiputados británicos, en teoría, a vuestra casa. Y esas sillas que dejan vacías, ¿qué va a pasar con ellas? Teóricamente, por eso digo al sistema de listas, teóricamente se van a correr las listas en los estados a los que con la nueva distribución les correspondan más diputados. ¿Qué pasa en el caso español? ¿Les corresponden más diputados o no? Evidentemente, es uno de los estados más poblados. España pasaría de 54 eurodiputados que tiene ahora a 59 sin el Reino Unido. Por lo tanto, ¿qué va a haber? 5 españoles que se van a quedar, que van a estar llorando porque el Reino Unido se vaya lo antes posible, porque van a pasar de no ser nada a ser eurodiputados. 5 españolitos que se van a quedar esperando a que el Reino Unido se vaya y ocupar su silla de eurodiputado, porque sabéis que el sueldo de un eurodiputado es muy bueno, ¿vale? Yo os deseo a todos que seáis eurodiputados enseguida, porque se cobra muy bien y estás de martes a jueves en Bruselas y luego te vuelves aquí a España el fin de semana o a Francia o donde quieras volver y está muy bien, es un trabajo muy, muy bonito, a quien le gusta Europa, se cobra muy bien y tampoco es muy exhaustivo en el sentido de que te lleva, no es excesivamente demanding, es decir, no es demasiado exigente, perdona que no me sale la palabra. Por lo tanto, lo que va a hacer, se van a correr las listas. En ese sentido, os quiero hacer ver, y todo esto tenía que ver con el modelo de votaciones en Europa, si alentaba o no alentaba precisamente el diálogo entre los europarlamentarios y los votantes. En ese sentido, que tengáis en cuenta que el modelo de listas lo que hace es que desalienta totalmente el diálogo con los propios votantes. Bien, cuando se habla de algunas iniciativas desde la base, hay algunas iniciativas a las que podemos hacer referencia. Yo os he puesto aquí 2. Una es Debating Europe, es decir, Debatir con Europa, que es una plataforma que permite desde 2011 a los ciudadanos europeos dialogar con los políticos europeos en una aproximación desde abajo hacia arriba. Es decir, vosotros llegasteis a ver aquel programa que se puso de moda hace algunos años en los cuales era tengo una pregunta para usted o algo así, me parece, que se le preguntaba a los políticos. Bueno, pues es ese tipo de modelo. Eso funciona en la Unión Europea desde 2011. Si queréis verlo, es esta plataforma, se llama debatingeurope.eu y lo que hace es que tú puedes discute tus ideas con los líderes europeos. Tú puedes proponer temas y preguntarle a los líderes europeos, incluso hay algunas sesiones en las cuales te están respondiendo en directo, ¿no? Estas son algunas de las iniciativas que tratan precisamente de arreglar o de mejorar esta comunicación desde la base de la Unión Europea. Tenemos otras iniciativas como la iniciativa Diálogos Ciudadanos desde 2015. Hay que decir que mientras que Debating Europe es una iniciativa desde fuera de la Unión, esta es una iniciativa desde dentro de la Unión. Por lo tanto, está dentro de la página de la Unión Europea y es una iniciativa de la Comisión de Juncker. Veremos si la próxima comisión respeta esta idea o la continúa o no, precisamente para que trata de buscar la actividad de la comunicación europea, pero dentro de los propios Estados miembros. Y lo podéis ver aquí, es los diálogos ciudadanos. Y bueno, está bastante, digamos que aquí hay distintos diálogos ciudadanos que se explicitan o se publican en algunas, veis que aquí son en algunas ciudades europeas, en Riga, en esta ciudad, en Polonia, en Dublín, en Limassol, en Chipre, etcétera, etcétera, y son distintos diálogos europeos que se pueden seguir o se pueden ejecutar también en línea. Digamos que son algunas de las propuestas de la Unión. No me quiero repetir tampoco mucho más porque quisiera que hiciésemos un descanso y después del descanso que vosotros hicieseis vuestra presentación.
Simplemente tenéis aquí otra vez, digamos, tenéis aquí un poco lo que serían las recomendaciones básicas para llevar esta comunicación hasta la base, que estamos insistiendo. No me voy a extender mucho más, pero es básico tener clara cuál es tu estrategia en toda política de comunicación. Para aquellos que hacéis comunicación desde los gabinetes, es básico saber cuál es tu estrategia, qué es lo que quieres comunicar, a quién se lo quieres comunicar, cómo se lo quieres comunicar. Es decir, esto es básico. Es muy importante ser capaces de aprender la oportunidad, entender, por ejemplo, que el Brexit es un momento de crisis, pero también es un momento de oportunidad, que todas las crisis originan oportunidades, y yo os enseñaré después una serie de indicadores que hacen ver que precisamente si los indicadores de trust, es decir, de confianza en la Unión, estaban decreciendo desde hacía muchos años, desde el año 2016 están creciendo, y esto tiene que ver por la posición común europea a la hora de negociar el Brexit con el Reino Unido. Por lo tanto, hay que entender el Brexit como una oportunidad y no como una debilidad, porque bueno, efectivamente es una debilidad el proceso de europeización, pero hay que tomarlo como una oportunidad una vez que ya digamos que parece que el Brexit es o no irresoluble, que no tiene vuelta atrás. La importancia de una narrativa, de una cara para Europa, esto es la pregunta que hacía Kissinger y que nosotros tomamos para el subtítulo de nuestro libro. ¿A quién llamo para hablar con Europa?, que decía Kissinger, o a quién doy like ahora, porque son redes sociales, para hablar con Europa. Es decir, ¿cuál es la cara de Europa? ¿Quién manda en Europa? Esto a algunos estudiantes míos les pongo unas diapositivas que os puedo enseñar posteriormente para ver esta cuestión. La necesidad de incrementar las disposiciones presupuestarias en temas de comunicación, es decir, toda política pública, si es tomada en serio, debe tener su financiación, si no, solamente son parole, como hemos dicho en ocasiones. La necesidad de bajar a la esfera local para comunicar con las distintas audiencias europeas, puesto que no es lo mismo una audiencia en Grecia que en Dublín que en Madrid. Tener en cuenta que la comunicación europea no es solamente una responsabilidad de Bruselas o de las instituciones, sino que es una responsabilidad compartida, y ahí podemos discutir si es compartida también con los periodistas o no, pero por lo menos es compartida con los políticos. Y sabéis lo que os comenté la semana pasada, es muy lamentable cuando el político viene a decir, para exonerarse de culpa entre sus audiencias locales, les viene a decir, no, esto me lo ha impuesto Bruselas, esto no es culpa mía, esto es culpa de Bruselas. Lo discutíamos aquí la semana pasada, me parece que era una pregunta de Rocío. Al final, ¿quién es Bruselas, no? ¿Quién supone que es Bruselas? Hemos dicho anteriormente que teníamos el Estado, un Estado que se adelgazaba por arriba y por debajo, se adelgaza porque cedemos competencias a Bruselas, pero las competencias no se las cedemos a Bruselas, que es un grupo de euroburócratas, como decían los del Brexit, que toman decisiones para molestar a los ciudadanos europeos. Es que las decisiones, generalmente la mayor parte de las decisiones las toma el Consejo Europeo. ¿Y qué es el Consejo Europeo? Es la reunión de los jefes de Estado y primeros ministros de los 27 o 28 Estados miembros. Por lo tanto, al final, ahí la decisión es una competencia que tú cedes a un organismo supranacional del que formas parte. Es verdad que tú no tomas, que el 100% de la decisión no es tuya, sino que al final lo que es tuyo es 1 partido por 27, por lo tanto, entre un 3 y un 4% de la decisión. Que para algunas cuestiones que no se deciden por unanimidad, sino por voto ponderado es más, porque no es lo mismo el voto español o el voto alemán que el voto maltés, ni el voto francés que el voto finlandés, que son 4 o 5 millones de habitantes, o Francia, que son 60 y alguno, como dijimos la semana pasada, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que la responsabilidad de la comunicación sea compartida, y sea compartida entre los distintos jugadores o entre los distintos actores. En ese sentido, es muy importante, como hemos apuntado anteriormente, ser capaces de comunicar el papel de Europa, no solamente a las audiencias internas, a las audiencias europeas, sino a las audiencias externas, como fórmula de comunicación de la marca territorio. Igualmente, y yo esto cuando tengo que ir fuera de Europa a hablar y te preguntan ¿por qué no nos das cuenta sobre Unión Europea, que tú eres especialista en Unión Europea y tal? Y es verdad que desde el año 2005 estamos en un evidente declive, en una crisis, pero también es verdad que Europa tiene una serie de éxitos que no ha tenido ninguna otra organización de tipo supranacional ni de integración regional en el mundo hasta la fecha. Por lo tanto, existe una serie de éxitos que también Europa no ha sabido contar lo suficiente. Eso también es uno de los déficits.
Y en ese sentido, bueno, pues hay que, evidentemente, un mensaje o la transmisión de un mensaje coherente ayudaría mucho a transmitir precisamente ese conocimiento a las audiencias sobre qué es lo que Europa hace por ellas y cuáles son los éxitos de la propia Unión Europea. Yo quiero que después de la pausa tratemos la presentación de vuestros compañeros sobre el Brexit y también la práctica que yo os voy a proponer sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el Brexit. Solamente quiero informarme si están aquí dentro en clase quienes tienen que hacer la presentación, no la vuestra, que sí os veo, sino la posterior, la de las redes sociales. ¿El grupo que tenía que hacer presentación sobre redes sociales no ha llegado hoy? ¿No está aquí? Vale, bueno, es que habíamos llegado al acuerdo y iban a venir hoy aquí para hacer una presentación. Entonces, bueno, vamos a, si conseguimos que lleguen en el día de hoy. Si no, no os preocupéis, que tenemos recursos y que sacaremos otros temas y debatiremos de muchas más cuestiones y alargaré las prácticas hasta el infinito en este sentido. Vale, hacemos un descanso ahora, volvemos a las 5 y 5, ¿vale? Tomamos 15-20.